911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 26 de junio del 2019 al Rescate del Alma. Nuestro texto del lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, la cual estamos gustosos de invitarlos a nuestra casa en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos para usted 3 segmentos El Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor en el consultorio bíblico, en el cual contesta preguntas acerca de la Biblia doctrinalmente, y ese es el tema el estilo que él toma para contestar las preguntas. Bíblicamente siempre fundes en ella. La segunda parte, bueno, hablaremos igual de doctrina. Hoy hablaremos de cuándo es correcto declarar y cuándo no. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy, según tantas enseñanzas que hemos escuchado. Seguramente usted lo ha escuchado, quizá usted lo practica. Bueno, bíblicamente también, cuándo es correcto esto. Y tercero, quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros, pues queremos que usted nos acompañe y nos ayude a terminar este programa con una oración, con un motivo de oración. Queremos orar por usted a Dios, queremos pedirle al Señor que le dé sabiduría en su vida, le ayude en la necesidad que usted tenga, que con la ayuda del Señor usted pueda encontrar refugio, perdón de pecados, encontrar esa fortaleza para seguir adelante y vencer todo aquello que lo destruye. Con la ayuda del Señor hay esa bendición. Queremos orar por usted. Dios, nada es imposible para el Señor. Dios es el Dios de milagros, lo hemos comprobado, pero lo vamos a pedir conforme sea su voluntad, y su voluntad siempre es buena. Queremos pedirle que por favor nos escriba a lo largo de ahorita que estamos transmitiendo en vivo, ahorita en este miércoles 26, para que podamos orar en vivo en unos momentos más o en lo largo de la semana, y con gusto en el siguiente programa oraremos por usted si el Señor nos da vida. También por favor compártanos un texto, pues queremos terminar con el texto que usted nos sugiera. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, que le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro bendito rescatista. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Cómo está usted? Que como siempre yo les digo que es un gran gusto, un privilegio y una enorme responsabilidad de estar aquí delante del Señor y delante de usted, que nos concede el favor de su amable sintonía. Ese es el segmento consultorio bíblico, en el cual a la luz de la Biblia contesto las preguntas que me hacen llegar al correo o al celular o personalmente, donde quieran que nos encontremos. Y la pregunta de hoy fue hecha por 3 personas en esta semana. Es una pregunta pues que causa inquietud, mucho interés, muchas dudas, mucho desconcierto también. Y es esta: una persona me dijo: Pastor Ceras, yo no lo conocía, me pidieron en la familia que pague una misa por un familiar que murió. ¿Tiene caso esto? ¿Es correcto? Y le pedí permiso a él de compartir aquí en la internet lo que le dije en privado, y él aceptó. Así que espero que me esté escuchando. Déjeme decirle algo: la inquietud de nuestro destino después de la muerte ha llenado los corazones de millones durante milenios. Realmente creo que desde que el hombre existe tiene ese temor que hay más allá de la muerte, si se acaba o no se acaba todo. Pero Jesús dice que sí hay vida después de la muerte. Hay conciencia, hay eternidad, o de gozo o de sufrimiento. Y permítame decirle lo que Dios dice, no lo que yo digo ni lo que soñé anoche. Eso no es importante, sino lo que Dios dice, no lo que nuestra religión o nuestra denominación dice, sino lo que Dios dice. Y Dios dice lo siguiente:
Así es escrito. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos ya nada saben y no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia murieron ya, y ya no tienen más parte o relación en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Le compartí Eclesiastés 9, 4 al 7. El Espíritu Santo inspiró al rey Salomón para decir esto. Y así, en el brevísimo tiempo que tengo para usted, le voy a compartir muchas verdades que surgen de este texto. Y esta doctrina sana demuele, derrumba, destruye desde su raíz toda falsa doctrina, toda mentira y toda superstición. En primer lugar, Dios dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eso quiere decir que ya no hay esperanza para el que está entre los muertos. ¿Esperanza de qué? De salvación. Si una persona en vida se arrepintió de sus pecados al oír el Evangelio, se entregó a Jesucristo, tiene vida eterna, está perdonado totalmente y muere y va con el Señor. Pero si una persona en vida oyó el Evangelio, no quiso nada con el Señor, era muy culto, muy ocupado, muy inteligente o muy pecador, no quiso nada con Cristo y murió, Dios dice que ya no hay esperanza para él. Esa es una doctrina que acompañó a la iglesia desde sus inicios hace 2000 años, pero ya es milenaria, antes de que naciera el Señor Jesucristo. 1000 años antes el Señor había hablado. Eso quiere decir que alguien en abierta oposición a lo que Dios dijo, enseñó que sí hay esperanza para los que mueren. ¿Y qué esperanza? La de hacerles rezos, la de hacerles ritos funerarios, misas, novenarios, 40 días, cabos de año, para sacar su alma del purgatorio y que se vaya al reino celestial. Pero aquí dice que no. Y entonces usted tiene que escoger no lo que yo diga, sino lo que dice Dios o lo que dice un hombre, aunque sea un papa. Eso no importa. Eso agrava su situación porque se supone que conocen Biblia. Dice el Señor, es mejor un perro vivo que un león muerto. Claro, usted preferiría tener en su casa para cuidar un perro chihuahueño que esté vivo que un león ya muerto y disecado. De nada le va a servir, siquiera el perrillo hace ruido. Pues así es. Si usted piensa en un pobre, no sé, un té por ocho, un limosnero que no tiene dinero, pero está vivo, ese está en mejor situación que el multimillonario en libras esterlinas que murió sin Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre aún en su agonía podría clamar al Señor y salvarse como el ladrón en la cruz, ya en los últimos minutos. Y así usted entiende mejor esto. Es mejor un perro vivo que un león muerto. Ahora dice el Señor una gran verdad. Los que vivimos sabemos que vamos a morir. Quizás no nos guste pensar en eso, nos parezca macabro o de mala suerte, ni menciones la muerte, toco madera para que no nos venga. Vamos a morir, eso no tiene vuelta, todos vamos a morir. Lo importante no es el morir, sino cómo vamos a morir y si estamos preparados para la muerte. Y la única manera es entregándonos al Señor Jesucristo en vida. Un segundo después de morir, apenas su corazón deje de palpitar, si usted no era cristiano, se perdió eternamente y ya hagan lo que hagan. Aunque junte a millones de esa religión, que recen por usted, será ineficaz. Dice aquí algo también muy claro. Dice, ya no tienen más paga, más recompensa, hasta su memoria es puesta en el olvido. Se nos muere alguien y no podemos vivir y lloramos todo el día, no comemos, estamos tristes, andamos de luto.
Pero pues gracias a Dios, con el paso del tiempo, poco a poco esa pena se va diluyendo. No se nos olvidan los amados, sino se va diluyendo. Es lo que dice el Señor. Su amor, su odio, su envidia ya murieron. Si les teníamos envidia, ya murieron. Si los odiamos y vamos al panteón y ahí en el sepulcro le decimos maldiciones y le echamos veneno allí, ya no tiene caso. Y si lo queríamos mucho y estamos llorando ahí en el panteón, ya no tiene caso. Yo oí muchas veces que me decían, ya deja de llorar porque no dejas que tu abuelita descanse. Ya nada saben ellos. Esto es algo que le debe quedar muy claro. Lo repito, ya no tienen relación en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Ya no tienen parte. Si lloramos por ellos, ellos no sufren, no saben. Si nos contratamos un mariachi para celebrar que se murieron, no lo saben. Si estamos tristes, si estamos alegres, no lo saben. Pero eso quiere decir que no pueden ya manifestarse a los que estamos vivos. Otra vez la palabra de Dios actúa como un marro. Eso dice que es un martillo que quebranta la piedra. Y en este caso la piedra de la mentira religiosa y de la superstición. Mucha gente enseña que en tal casa hay ánimas en pena, gente que murió asesinada y anda allí. Aquí dice que ya no se pueden manifestar. No tiene caso ir con un brujo que nos haga un lavado allí, un enjuague, o un sacerdote que vaya a echar supuesta agua bendita. Toda el agua es bendita porque la dio Dios. Y eso no tiene caso. ¿Por qué? Porque el muerto ya no puede manifestarse. Pero los que se pueden manifestar son los demonios. Y los demonios no se van a ir con recitos y agüitas que les echen, sino cuando una persona se entrega verdaderamente a Cristo. Esto es lo que Dios dice. Entonces, con base en esto, pues ese dinero que le van a cobrar, ya me dijo cuánto, y se me hace muy caro, se me hace muy caro, pero bueno, si lo quiere pagar, pero yo le sugeriría que mejor ese dinero, así, en memoria de su ser amado, busque niños de la calle, ancianitos enfermos, gente que no tiene que comer y les dé ese dinero. Eso tendría más mérito delante de Dios que andarle pagando a sacerdotes que no pueden hacer nada por su amado que ya falleció, pero que sí lo están engañando y además lo están enredando a una doctrina maligna. Hay mucho que decir, hay mucho que decir. Mire, el Señor Jesucristo nunca nos habló de reencarnación, sino de resurrección. Y Él narró el caso, por un lado espeluznante, pero por otro lado muy doctrinal, acerca de dos hombres, uno muy rico y uno muy pobre, y que además estaba enfermo de una llaga terrible. Ellos eran el rico y Lázaro. Y Jesús dijo que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, ropa elegantísima, y cada día hacía banquetes espléndidos. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Ahí estaba en la puerta, lo veía el rico. Yo creo que con sus ojos Lázaro veía el desfile de siervos con platillos exquisitos y con los ojos los devoraba. Pero ni las migajas, dice aquí. Eso es algo muy triste. Dice que este hombre deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, como decimos aquí, de las sobras, los desperdicios. Y los perros venían y le lamían las llagas. Más compasión. Y sucedió, a esto quería llegar, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí fue un paria, un don nadie, y además enfermo, llagado, sufriendo, muerto de hambre, casi famélico. Pero al morir fue llevado por el Señor, no porque sufrió, sino porque se entiende que era una persona que amaba a Dios. En cambio el rico dice que murió y fue sepultado. De Lázaro no dice que lo sepultaron, quizás lo tiraron a la basura. Y en el infierno el rico alzó los ojos, en el infierno, no en el cielo, estando en los tormentos, estaba sufriendo conscientemente, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces dando grito le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí y además tú eres atormentado. Y escuche, porque es Jesús, que no es ignorante ni mentiroso. Él sabe lo que dice y lo que dice es verdad. Él dijo así: además de todo esto,
una grande cima, un gran abismo está constituido entre nosotros, los salvados, y ustedes, los perdidos, que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pueden pasar para acá. Admítame un consejo de amigo que me siento de usted. Créale a Jesucristo. Créale a Jesucristo. Él es digno de toda confianza, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Uno de sus nombres sagrados es el fiel y verdadero. Él habla y dice la mentira. Dice que ya hay un abismo entre los perdidos y los salvados, que si alguien quiere irse del infierno o del purgatorio, que la Biblia no lo menciona, ni el limbo, que son mentiras religiosas, sino el infierno, al cielo, ya no puede, porque hay un abismo. No es tan fácil como pagar allí un dinerillo y que ya salga de ahí. Y si fuera así tan fácil, si fuera eficaz rezar por los muertos, ¿por qué no lo hacen gratis? ¿Por qué no cada día millones de iglesias de esa religión que hay en el mundo se dedican a sacar almas del purgatorio y pasarla al cielo gratis? Aquí hay algo que me suena a dinero y a negocio, a mercenarios y a mercadería, de lo cual Dios nos advierte mucho. Créale al Señor. Hoy yo no me ocupo de los muertos nunca. Mientras están vivos y aún cuando estén agonizando y conectados ahí a mangueras y tanques de oxígeno, les hablo como rescatando, como un carbón que se está quemando y lo saca uno a tiempo y no se quema. Como el ladrón que se estaba muriendo en la cruz. Jesús en su agonía lo salvó. Acuérdate de mí, le suplicó, cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No estaba delirando Jesús, estaba diciendo la verdad. Y murieron los tres, pero Jesús se llevó al alma de esta persona que se entregó a Él. No me ocupo de ellos, repito, me ocupo de usted. Por usted que está vivo, que tiene esperanza mientras está vivo. Por usted que nos hace el favor de su amable sintonía. Por usted me ocupo. Y Dios dice así, y se lo digo a usted con todo amor. Dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Y he aquí el día de tu salvación. Hoy es el día de nuestra salvación. Segunda de Corintios 6, 1 al 3 y Hebreos 2, 7 y 8. Amigo, amiga, hoy está usted oyendo la palabra de Dios. Hoy Dios le dice a usted, y yo se lo digo también, no endurezca su corazón, no lo haga duro. Sí, pero mi religión dice esto. Sí, pero mi madre y mis abuelitos me enseñaron esto. No. Hágale caso a Dios. Sálvese ahora que tiene oportunidad. Cuando muera usted, apenas deje de respirar, ya estará usted en el infierno si no se entregó a Cristo, si es que endureció su corazón, si es que no oyó hoy la voz del Señor. El apóstol Pablo le dice a su hermano y su hijo amado en la fe, Timoteo, que predique, y da una profecía. Fíjese, hace 2000 años dio una profecía que se la quiero compartir textualmente. Era una profecía, ahora ya se cumple ante nuestros ojos. Yo lo he visto por millares. Dice así: te requiero que prediques delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que instes a tiempo y prediques la palabra, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Y escúcheme la profecía, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. En lugar de eso, teniendo comezón de oír, qué gráfica expresión, picazón de oír, se amontonarán alrededor de maestros que hablen conforme a sus concupiscencias. Sí, mi amigo y amiga, la gente se amontona ante predicadores que predican lo que ellos quieren oír, no lo que Dios dice. Pero lo que Dios dice es para su bien eterno, no es para beneficio de Dios, aunque su amor se goza cuando un pecador se arrepiente y los ángeles hacen fiesta. Es por usted que el Señor dice esto. No busque predicadores que le endulcen el camino al infierno. No busque predicadores que le tapicen de flores el camino a la condenación. Busque predicadores que prediquen con verdad, con toda sinceridad, con autenticidad, con base bíblica, la palabra de Dios. Esto es un compromiso que adquirimos mi hijo, nuestro hermano José Luis en la parte técnica y yo,
con este programa. No buscamos otra cosa, solo eso queremos. Esto es algo que desde que nació este programa, yo desde que me convertí, tengo 40 años de caminar con el Señor. Por cierto, ayer cumplí 38 años de pastor. No he cambiado mi doctrina y no la voy a cambiar porque adquirí un compromiso con el Señor y con usted. Yo estoy limpio de la sangre de usted. Si usted va al infierno, usted no va a decir que yo no le prediqué la verdad. Mis manos están limpias de su sangre. Levanto manos limpias delante del Señor, porque Él me dijo desde que yo me entregué a Él en el servicio pastoral lo siguiente. Fíjense, esto es algo que es mi lema y el lema de mi hijo. Así está escrito: procura con diligencia, es decir, con todo esmero, sin indolencias, presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque ha trazado bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Hoy, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, le he compartido la palabra de Dios tal como Él la dejó escrita, sin añadirle, sin suprimirle, sin distorsionarle. Como Él la trazó, así. Yo tengo el compromiso, la responsabilidad, hasta el temor de presentarme delante de Él cada noche y esperar de Él, cuando me analiza mi hoja de servicio, que me ponga una palomita, aprobado, no una tacha. Hoy, por lo menos en este programa, yo sé que tengo una palomita porque tracé la palabra de Él con rectitud. Y por eso no tengo de nada de qué avergonzarme delante de Él. No he predicado ninguna mentira, no he cambiado mi doctrina en estos 40 años de caminar con el Señor. Y ya no la voy a cambiar, ya no me da tiempo, ni tengo por qué cambiarla. La palabra del Señor, aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra del Señor no pasará, dijo Jesús. Y esa es la que yo le he predicado. Así que hoy le digo con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, pero también con mucha urgencia y con mucha seriedad. Hoy que ha oído la palabra de Dios, ya sálgase, dice el Señor en la 2 Corintios 6, salgan en medio de ella, se refiere a las religiones falsas, y no toquen lo inmundo, no toquen lo inmundo, pero la ordenanza es esa: salgan, así perentoria, urgente, salgan, y no toquen lo inmundo, no escuchen la doctrina falsa. Y entonces, si se entregan a mí, yo los recibiré y seré para ustedes Padre, y ustedes serán para mí hijos. Así dice el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Permítanme concluir con una palabra que el Señor, realmente es muchísimo lo que el Señor dice en ese sentido, pero yo tengo una alegría. Permítame, sin jactancias, doy la gloria a Dios. Esta persona me dijo: pastor, lo que usted dijo está en la Biblia, lo creo, y voy a seguir su consejo. Voy a ver qué hago con los pobres, con ese dinerillo. Y pues ya perdí contacto con él, no lo conocía, no sé si lo vuelvo a ver. Ya quiera Dios que sí, quiera Dios que se entregue al Señor Jesucristo de corazón para que se salve, y cuando se muera tranquilo. Le recen o no le recen, eso ya no va a cambiar las cosas. Si usted era cristiano y ya está con el Señor, ¿para qué le rezan si ya está con el Señor? Y si usted no era cristiano y murió, ¿para qué le rezan? Ya no tiene caso. El rey David dijo así, y esto es un texto precioso que cada cristiano debería hacer su lema. Él dijo así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. Dios quiera que esto sea una realidad en el corazón de usted, y que a partir de ahora actúe como Dios le ha dicho. No sea desobediente, no endurezca su corazón. Hoy es el día de su salvación. Cristo a tiempo le ha hablado para que usted vaya con Él al reino celestial. Si no, mañana será condenado y usted no tendrá nada que reclamarle, porque Él le va a decir que en esta fecha Él le habló a usted, precisamente a usted. Muchas gracias por su atención y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? Por aceite mi lámpara, Señor. Por aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte por amor. Por aceite mi
¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por el de nuestro pastor, que con valentía expone la palabra del Señor. Dios lo ayude a él en su ministerio y nos ayude a usted y a mí a tomarnos de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia, no de lo que decimos nosotros. Funde por favor lo que usted cree en la palabra de Dios para que nadie lo engañe. La palabra de Dios dice, sea todo hombre mentiroso, solamente Dios es veraz. Crea lo que dice la palabra de Dios. Por cierto, para esto, antes de hablar acerca de otro tema doctrinal, antes las dudas de tanta gente acerca de declarar y qué no declarar, cuándo sí hacerlo. Bueno, primero déjeme decirle algo. Tenga mucho cuidado con las diferentes versiones de la Biblia. Hay versiones en paráfrasis. Usted las conoce, quizá usted las tiene. Mis maestros en el seminario usaban la nueva versión internacional, la NBI. Y lo que yo opino de esta versión es que es la mejor en cuanto a las paráfrasis, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Bueno, es una forma de mencionar lo que ya está escrito sin tanto tecnicismo para dar a entender lo mismo, pero con nuestras propias palabras, según lo que yo entiendo. Muchos han tomado solo cualquier llamada Biblia en paráfrasis y con el pretexto de querer tener un lenguaje actual, más cómoda lectura de la Biblia, se atreven a arriesgarse a esto, sin haber leído una versión que no sea parafraseada. Nadie responsable compraría una paráfrasis de una constitución política, yo creo, nadie. Ningún conocedor compraría un equipo de tecnología buscando una paráfrasis de las especificaciones técnicas del producto. No, queríamos algo que sea certificado. No nos gustaría que en la escuela la maestra nos dijera, a su niño le voy a dar un libro parafraseado, que no es el libro oficial, pero es el libro parafraseado. Lo tomaríamos como una ofensa, yo creo, ¿no? Nadie al leer un contrato de empleo, una deuda o aún un matrimonio antes de firmar diría, ¿sabe qué? ¿Me puede por favor parafrasear esto? Porque no lo entiendo, y lo meteríamos bajo el brazo creyendo lo que la persona nos dice. Nadie haría eso. Aun cuando nos dan resultados de un análisis clínico, el cual no entendemos y se nos da una explicación de acuerdo a lo que pues conocemos, de acuerdo a nuestra ignorancia, no nos quedamos con esa explicación, no tiramos el análisis a la basura, queremos el análisis y lo guardamos. Si usted va a leer una paráfrasis, primero lea una Biblia que no esté parafraseada, para que conozca la verdad. Las paráfrasis hacen la lectura más cómoda aquel que quiere comodidad. Aunque eso signifique muchas veces, en muchas versiones, mutilar textos,
o peor aún, darle un diferente significado o hasta irrespetuoso, al cual muchos ni se enteran porque nunca han leído la Biblia. Cuando alguna comida no nos satisface, cuando una comida nos gusta, vamos a ella sin importar la distancia y el tiempo que nos cueste, ¿no? Nos esforzamos por ella. No busquemos una comodidad con Dios. Sigamos escudriñando su palabra para que seamos nosotros los que nos adaptemos a ella y no busquemos nosotros moldearnos a una Biblia a nosotros. Nadie compraría una versión parafraseada de libros castellanizados que ahorita vamos a mencionar. La correcta versión es que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento en griego pues que tiene 27 libros. Descargue las versiones interlineales que tienen las palabras en griego y en hebreo, y abajo viene su significado. El canon bíblico se cerró en Apocalipsis 22 cerca del año 100, en donde antes de la bendición final dice esto el apóstol Juan en Apocalipsis 22, 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y vaya que hay plagas en la Biblia. Y si alguno quiere quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Perderá su salvación. Se hace esto: si le añade, recibirá plagas; si le quita, se le quitará el nombre. El último hombre inspirado por Dios por su palabra fue el apóstol Juan, y punto. 1000 hombres de ahorita, 1000 personas consagradas de ahorita, yo creo que no harían un apóstol Juan. Si lo que quiere es una versión seria, yo personalmente opinamos que es la Reina Valera versión antigua, la 909, y después de esa la versión 60. Y en inglés la King James, por supuesto, que aunque tienen siglos de haberse traducido, ninguna como ellas en cuanto a responsabilidad y elegancia. Muchos se quejan de la forma castellanizada de estas versiones de la Reina Valera. Pero déjeme decirle, nadie compraría una versión no castellanizada del Quijote de la Mancha. Nadie haría eso. No, se perdería mucho de la elegancia, de la tradición, de la forma en la cual es escrita. No busca adaptar algo así. Alguien que conoce literatura no haría así. Bueno, pues de la Biblia no busquemos adaptarnos a que ella se adapte a nosotros, sino nosotros a la palabra de Dios. Que aunque las versiones nuevas tienen algunas palabras con un significado más acertado, pues con el correr de los descubrimientos y de la forma en la cual el idioma se ha entendido mejor a lo largo de los años, es cierto, hay palabras que se han traducido mejor, pero nunca afecta a doctrinas fundamentales como el Evangelio, la Trinidad, la gracia, el reino de Dios. Las doctrinas fundamentales nunca las afectan. Y es más, le digo para terminar esto: si tiene usted más de 15 años en Cristo, o 10, usted mismo sabe lo confiable que es la versión Reina Valera. Seguramente con una de estas versiones usted vino a Cristo. Es seguramente lo que pasó. Hablemos ahora sí brevemente acerca de declarar. Habiendo dicho lo anterior, en la Biblia, ¿por qué dije todo esto? Porque en la Biblia aparece la palabra declarar 143 veces. 143 veces. Busquen una concordancia y busquen cuántas veces aparece la palabra declarar. No todas las veces se menciona como algo en un sentido espiritual, sino en un sentido natural de la palabra. Por ejemplo, en el caso de Esther, al principio no declaraba su nacionalidad por temor al rey. En el caso de el juez llamado Samsón, quería que le declararan un enigma al cual él había ideado para unas personas que estaban ahí. Pero espiritualmente la pregunta es: ¿cuándo es correcto declarar y cuándo no? ¿Qué es apropiado bíblicamente declarar y qué no? ¿Hay algún problema si declaro algo que no es correcto? Qué delicado, ¿no cree usted? ¿Qué dice la Biblia sobre declarar? Hoy hablaremos en el primer punto lo que el cristiano debe declarar. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero, inciso A: debemos declarar las ordenanzas de Dios. Eso es lo que tenemos que declarar. Éxodo 18, 16, Moisés dice así: cuando tienen asuntos, le dice él a su suegro, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Eso es lo que hacía él. Moisés, quien sí hablaba con Dios cara a cara, no declaraba como palabra de Dios lo que le viniera a la mente, ni lo que sintiera, asumiendo que como era libertador de Israel, cualquier cosa que él pensara, eso era palabra de Dios. Él no hacía eso. Moisés declaraba las ordenanzas, dice el texto, y sus leyes. Eso dice Éxodo 18, 16. Tremendo. Busque predicadores en donde
donde la palabra de Dios sea el fundamento, donde lo escrito por Dios, la Biblia, sea el fundamento. Todo sermón que usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, llegará al corazón. Todo sermón que no lo usa, toda predicación, todo evangelismo que deja afuera la Biblia, los textos, no va a llegar al corazón. Seguramente usted ha escuchado a alguna predicadora, alguna persona que expuso la palabra de Dios, aún en un velorio, que es lo que estaba diciendo nuestro pastor, y no dijo nada de Dios, y la verdad nos dejó igual o nos dejó tristes, ahí medio carcajeando, porque algunos son muy buenos para hacernos reír, pero no te edificó. No llegó a tu corazón, te fuiste con la misma necesidad. Yo no voy a la iglesia a que me diviertan, yo no voy a la iglesia a que me apapachen mi pecado, yo voy a la iglesia a buscar a Dios. Y eso es lo que tiene que hacer la persona que ama a Dios, declarar las ordenanzas de Dios por nuestro bien, los límites del redil, porque dentro de ello está la bendición de Dios. Desobedecerlo, a salirse del redil de las ordenanzas de Dios, hay desgracia en donde el lobo está buscando destruirnos. Deuteronomio 1:5 dice así: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Y 5:5: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Moisés, tan sabio como era, un excelente estratega, un gran líder, él se dedicaba a declarar lo que Dios le había dicho. Nada más, no su opinión. Y eso es lo que tenemos que aprender en cuanto a Moisés. Samuel dice así ahí mismo en este punto, en versículo 9:27: y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. No lo que yo estoy pensando en este momento, no lo que yo estoy sintiendo, ese fuego, no, sino tú a declarar lo que Dios ya dijo, lo que Dios comendó. Dios hablaba audiblemente a sus siervos. Debemos declarar la palabra de Dios. Ya nos los dejó el Señor escrito. Bendito sea el Señor. La verdad es que ni usted ni yo somos Moisés, ni somos Samuel. Pero si me deja de decirlo así, tenemos dos ventajas sobre ellos. Déjeme decirlo así: el Espíritu Santo mora en cada creyente genuino. Eso es una ventaja sobre ellos. Y tenemos el canon completo de la Biblia. Ya tenemos toda la palabra de Dios escrita que Él quiere que sepamos hasta hoy, hasta que estemos en su presencia. Abramos su libro, tomemos de ahí sus ordenanzas. No engañemos a las ovejas para trasquilarlas, ni se deje engañar por cualquiera que se pone una corbata y agarra una Biblia. No, se pone una bata y dice: yo soy el que voy a traer la palabra de Dios, y usted cree lo que le ponen ahí en el cañón, ahí en la imagen que ponen ahí. Lleve usted su Biblia, compruebe en verdad lo que dice el Señor. Daniel 10:21 dice: pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, en la palabra del Señor. Eso es lo que vamos a declarar. Ni Moisés, ni Samuel, ni Daniel publicaban las cosas que ellos creían que sentían en ese momento. Ellos publicaban la palabra de Dios. Es correcto declarar lo que ya dijo Dios para advertirnos o darnos una instrucción, un recordatorio de su palabra. Los correctos profetas de la actualidad no dan nuevas profecías, lo cual chocaría con Apocalipsis 22, añadirlo, quitarle. Los verdaderos profetas repiten las profecías ya dadas en la Biblia. Mucha gente intenta inventar nuevas profecías o lo que siente en ese momento y piensa que sus pensamientos, todo pensamiento que él tiene es que Dios me lo mandó. Tranquilo, cuidado, no piense así. Ore al Señor, base lo que usted siente en la palabra de Dios, no al revés, no en la Biblia, en sus sentimientos. Pongámonos en las manos del Señor. Intentan así inventar nuevas profecías e impactar hacia su iglesia con unas frases que ellos no tenían ni pensado, con un castigo que ni habían pensado, quizá uno de ellos. ¿Sabe qué? Si no se arrepiente, le aseguro que las profecías ya escritas dentro del canon de la Biblia, para los que no se arrepienten, será muchísimo peor que cualquier imaginación del hombre. Y viceversa, si se arrepiente, será muchísimo mejor las bendiciones que cualquier invención que tenga el hombre. Por eso debemos declarar, 1, la palabra de Dios. 2, debemos declarar que Dios es fiel. Eso sí debemos de declarar. Dice inciso B, Deuteronomio 26:3: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Desde el versículo 1 hasta el versículo
3, lo que está diciendo es cuando ellos entren por fin a la tierra de Canaán, ellos van a decir, en verdad Dios nos dio lo que prometió. Eso es lo que vas a declarar, le vas a agradecer al Señor y pondrás ahí ofrendas al Señor, las primicias para el Señor, pero declararás con tus obras, declararás con tu boca, con tu presencia, con respaldando tus palabras, que Dios es fiel. Debemos declarar, ¿por qué no?, con ofrendas, que Dios es fiel cuando Él ha cumplido sus promesas. No podemos callarnos. Que las personas que nos rodean sepan que Dios es fiel y sigue actuando hoy, no solamente cuando se cerró el canon, Dios sigue actuando en su pueblo. En realidad, cuando ofrendamos, le estamos devolviendo al Señor una pequeña parte de lo que Él ya nos da. Pero creo que una mejor ofrenda, y no lo creo yo, la Biblia dice, una mejor ofrenda es un corazón contrito y humillado, eso dice el Salmo 51. Y el apóstol Pablo en Romanos dice que un mejor sacrificio es un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Así es como debemos nosotros adorar al Señor, declarar que Dios es fiel. Hasta el momento no le hemos dicho nada de pedirle nada al Señor, estamos declarando, Dios es fiel. Le pregunto, ¿Dios ha sido fiel en su vida? En la de nosotros tres, sí. De manera que estamos aquí, Dios es fiel. Tenemos que comprobar en medio de tanta infidelidad, publicar que Dios es fiel, en medio de tanta infidelidad, en medio de tanta traición, en medio de tanto interés, en medio de tanta vanidad que marchita el corazón y lo atrapa a la persona eso, en medio de tanta amistad interesada, traicionera, en medio de tanta gente que engaña. ¿No ha sufrido usted algo de esto? Le digo algo, Dios es fiel. Dios le extiende la mano y compruebe en verdad que Dios es fiel y Él quiere ayudarlo a usted, sostenerlo en su vida para que vea que con su ayuda no marchitará su corazón, encontrará razón de vivir. Y aunque la gente nos traicione o por la muerte se llegue a ir de nosotros, Dios sigue siendo fiel y Él nos acompañará aún más allá de la muerte, dice un salmo. Tenemos que confiar en el Señor, por eso tenemos que declarar, eso sí, que Dios es fiel. Inciso C, debemos declarar con gratitud motivante las bondades de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Inciso C, que Dios es bueno. Eso tenemos que declarar. Nehemías 2:18, que es el pasaje que hemos estado estudiando de Nehemías, que a usted lo recuerda en los programas anteriores. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Declaremos, así como Nehemías, cómo Dios nos ha ayudado, cómo su bendita mano nos ha sostenido, nos ha defendido o nos ha sujetado para no errar. No solo Dios fue Dios en la Biblia, sino cada día desde que nos despertamos y aún dormidos, Jesucristo sigue siendo Dios. Proclame sus bondades. Si el Señor le contesta ante una petición, si usted, el Señor le realiza un milagro en su vida de salud, si usted ve la mano del Señor obrando en su vida ante algún anhelo que usted tiene, proclame, gracias a Dios. Fue la benéfica mano de Dios sobre mí. No fue por mi capacidad intelectual, fue gracias a Dios. Muchos de, quizá alguno de sus hijos, o a lo mejor usted si es estudiante, que seguramente nos está viendo alguien así, va a terminar su carrera, va a hacer su examen de admisión para a la secundaria o la preparatoria o la universidad. Va a graduarse si Dios quiere y va a aparecer ahora en la pared, va a decir, este cacho de pared es para mí porque aquí quiero yo poner mi cuadro. Dele las gracias a Dios ahí, no se olvide de aquel que le dio el conocimiento a usted en su mente y que le proveyó a sus padres para que tuvieran trabajo, o a usted si es que usted se auto financia sus estudios. Dios le da la sabiduría a usted. No solamente ha sido nuestra fuerza, gente mucho más preparada en lugares de mayor escasez o de guerra no tienen estudios, con mayor disposición para aprender, con mucho mayor IQ, como dice mucha gente. Dele las gracias a Dios, que no se nos olvide esto. Daniel, siendo tan grande, estando en la corte de varios reyes, dice él en Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Discúlpeme, no sé si fue Daniel o si fue el rey Nabucodonosor, pero ahorita se lo digo. Pero él, a todas luces, dice, yo voy a declarar lo que Dios ha hecho conmigo. Y aunque la demás gente me critique, no importa, es el rey Nabucodonosor, no es Daniel. El rey Nabucodonosor es el que dice esto, Dios ha hecho conmigo. Yo voy a declarar, no me voy a callar siendo el rey. No voy a decir, bueno, fue gracias a mi autoridad, fue gracias a otro Dios, fue gracias a mi suerte. No, fue Dios.
No olvidemos que todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Él. Como dice el canto, es Dios el que nos hace fructíferos, el que nos hace reverdecer cuando las malas noticias marchitan a miles. Declaremos las señales y milagros de Dios, no exigiéndole milagros, no hemos llegado al punto, lo que debemos declarar. Enfoquemos nuestra mirada en a darle gracias a Dios. Mucha gente solamente enfoca al declarar en las deudas y en las peticiones. Eso es lo que debemos declarar, una actitud agradecida al Señor. Tenemos que seguirlo a Él. Proclama: mi Dios es real. Siguiente punto, debemos declarar también, y es el penúltimo, debemos declararle y solamente a Dios nuestro pecado. Eso es lo que debemos de declarar también. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que debemos declarar. Solo Dios puede perdonar pecados. En el Antiguo Testamento, cuando iban ante el sumo sacerdote, ofrecían sacrificios de animales, pero no le confesaban sus pecados al sacerdote, a los levitas. Ellos decían: te perdono, tus pecados han sido expiados. No. Dios nunca ordenó confesar nuestros pecados a los hombres, ni a los levitas, ni a los sacerdotes. Sí debemos confesarle nuestros pecados a la persona que hemos ofendido, por supuesto, si no, no hay reconciliación. Sin embargo, aunque el agraviado nos perdone terrenalmente, nunca podrá limpiarnos espiritualmente. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús perdonó pecados, porque Jesús es Dios. Y eso solo si la persona se arrepiente de verdad, genuinamente, se acepta a Jesucristo y proclama que Dios está vivo está, perdonado. Yo ya estoy, las puertas del cielo abiertas están. Y eso es lo que tenemos que declarar, como el Señor nos ha perdonado. Es cierto, mucha gente que llega al Señor ya de adulta o ya después de haber tenido una vida sin Cristo, llega arañada, llega golpeada por el pecado, llega sangrante, llega con deudas, llega con la familia destrozada, llega hasta con la ropa destrozada, llega llorando, llega sufriendo, arrepentida. Y en Dios se encuentra perdón, en Dios se encuentra restauración, en Dios se encuentra ayuda para enfrentar los problemas que vienen enfrente y enfrentar esas deudas que hay que pagar. Dios acompaña ante ese momento. Dios quiere ayudarlo a usted y solamente Dios puede perdonar pecados. Por eso ante Él tenemos que declararle lo que hemos hecho mal. O como dice Santiago, el capítulo 4, al versículo final: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el es pecado. También tenemos que decírselo al Señor: mi pecado te declaré. ¿Sabe? Muchas veces por eso no avanzamos, porque no reconocemos que somos pecadores. Y aún como cristianos decimos: no, fue un momento de descuido, y no le pedimos perdón a eso. Y ahí estamos cerca, ¿vale? La orilla del pecado, ya metimos un pie en el pecado. Cuidado. Tenemos que huir de ello, no encubrir nuestra iniquidad, no justificarnos, no culpar al otro como Adán culpando a la mujer, ni la mujer culpando a la serpiente. No, te lo declaré, te confesé, yo fui, Señor, perdóname. Tenemos que hacer esto. Y finalmente, lo que sí debemos de declarar debemos declarar que Jesús, inciso E, es el Mesías. Eso es lo que tenemos que declarar. Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que tenemos que declarar, que Jesús es el Mesías. Declarar nunca ha sido para buscar un bien material, nunca. En los textos que hemos leído nunca ha sido para decir para satisfacer mi necesidad. Ni se menciona ante alguna petición, ni miedo, ni deuda, ni anhelo, ni capricho. Nunca ha sido para eso. La iglesia debe declarar principalmente que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Él es Dios hecho carne, el unigénito del Padre, el único camino al Padre, el único que intercede por nosotros a la diestra del Padre, el que pronto volverá cuando Él lo decida. Él es el elegido, ese es el Cristo. Jesús es el Mesías, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz para darnos libertad. Eso es lo que tenemos que proclamar. Hechos 28:23 dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba el apóstol Pablo y les especificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es que el Antiguo Testamento y toda la Biblia apunta al Cordero de Dios, y ese es Cristo. Así es, desde Adán y Eva cuando pecan, el animalito que se sacrifica, y todos los sacrificios es de Abraham y mosaicos, todos apuntan al Cordero de Dios. Y así es como el apóstol Pablo lo acomoda bíblicamente, teológicamente perfecto, para predicarle a sus compatriotas judíos y a la gente que estaba así rodeada de la religión judía, y así los convencía de que Jesús en verdad era el Cristo, que todas las profecías cabían cabalmente, perfectamente, sin forzar ninguna en Jesús. Eso es lo principal que debemos de declarar, que Jesús es el Mesías, nuestro Salvador. Todo lo demás que usted y yo declaremos espiritualmente está mal bíblicamente. La próxima semana, si Dios quiere, estudiaremos lo que el pueblo de Dios no debe declarar. 1, 2, cómo pedirle al Señor. 3, y veremos también, si Dios quiere, lo que Dios declara. Eso es lo que veremos. Termino este parte con Gálatas 1, 8 y 9. Mas según nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, que claro, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nosotros lo que queremos es que usted conozca la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. No nos crean nosotros. Lo que dijimos, hagan un lado. Los textos que se acabaron de leer, búsquelos usted en su Biblia. Encontrará la verdad. Haga una oración antes de leer la Biblia. Señor, dime qué debo hacer. Y le aseguro que con la ayuda del Señor usted encontrará verdadera libertad. Y si está usted por el buen camino, afirmará sus pasos la palabra de Dios. Pero si usted está en una doctrina que no honra al Señor, o que de plano está en contra del Señor, o hasta sin darse cuenta, una paráfrasis así, dice algo que no es y hasta se burla de Dios, pare, haga cuentas, medite y busque al Señor de todo corazón. Dios lo está llamando. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Aleluya, hermanos. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia. Me ha dado todo en su amor. Por eso con toda el alma quiero servirte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más grande bendición. Yo recibí de ti tan grande salvación. Por eso es que canto una vez más. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia. Me ha dado todo en su amor. Por eso con toda el alma quiero servirte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más grande bendición. 911, ¿dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. Queremos agradecerle y saludar a las personas que nos acompañaron en el día de hoy en vivo. Por favor. Sí, con gusto. A Jaciel Salaya, Tani Marín, Rosy Gutiérrez, Meli González, Tony Ábalos, Teresa Rosado, Teresa Dionisio, Nati Vega, Susi Orellana, Viviana Leonor Sepúlveda, Filiberto López, un abrazo hermanos, y María de la Luz Espinosa, parece, o Espino. Muchas gracias. Gracias. Le pedimos que por favor nos acompañen en la siguiente oración. Amén. Padre, tú te has mostrado en la Biblia y en nuestras vidas como el médico divino, Sí, Señor. para el cual no hay enfermedad imposible de sanar, pues aún la muerte, tú, Señor, la quitaste. Sí, Señor. Hoy, Señor, nos enteramos que mucha gente está enferma y que inclusive en sanatorios y en hospitales no caben, no hay lugar para más. Señor, es un azote terrible y esto es producto de nuestro pecado, nuestra desobediencia ha traído esto. Mas hay en ti misericordia, Señor, para que seas reverenciado, para que seas respetado y amado. Extiende tu mano y sana, Padre. Inclusive hay hermanos que están enfermos. Algunos están proyectados para cirugías. Te rogamos que tú te manifiestes, Padre, con o sin cirugía, Señor, y tú hagas el milagro sanador del cual tú eres especialista. Te pedimos, Señor, que envíes esa paz, esa bendición grande, y ellos en la salud que reciban te adoren mucho más, te sirvan mucho más, que usen su vigor y su sanidad para la obra tuya, Padre. En tus manos los dejamos, Señor, que se haga tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a los doctores también. Amén. Que el Señor los guarde de cualquier contagio. Que el Señor les dé sabiduría a la hora de diagnosticar o de entrar a una cirugía. Que el Señor los bendiga mucho y puedan salvar Amén. vidas. Sí, amén. Nuestra iglesia tiene la bendición, los martes tenemos la bendición, el culto de oración, pedimos por salud, a las 7 de la noche, de la tarde, en este horario es a las 7 de la tarde, y el jueves también a las 7 de la tarde, nuestro culto donde hay predicación. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, en donde nos dividimos por grupos para darle a cada edad un tema de acuerdo a su edad, y en la tarde el culto general donde predica nuestro pastor, y lo transmitimos también por Facebook, que le pedimos que por favor nos acompañe. Amén. Tenemos misiones de nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la petrolera de Minatitlán, los jueves a las 10 de la mañana, Revolución 3 frente a la de Nanchital, y los viernes a las 7 en Acayucan, Francisco Javier Mina 606, casi esquina con Zamora. Gracias a Dios. Son los ministerios, acompáñanos por favor, estaremos con gusto esperándolos y Amén. para buscar la palabra de Dios, buscar el consejo de la palabra de Dios. Amén. Los ministerios también en los medios Sí. de información. Gracias, gracias. Estamos en el periódico El Diario del Istmo, los sábados en la columna Aguas de Reposo en sociales, y también los sábados en el Exa FM 101.7 a las 7 de la mañana, al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios, por favor visite nuestra Amén. página Alabrigo del Altísimo 1.blogspot.mx, ahí donde tenemos escritos exactamente de la columna del periódico Aguas de Reposo. Tenemos también los videos de nuestro programa, los 236 Gloria a Dios. 36, Gloria a Dios. programas de Al Rescate del Alma, que le pido que por favor pueda usted compartirlos. Estamos para servirle y con ayuda del Señor encontramos siempre refugio. Amén. Queremos despedirnos con un texto antes de decirle hasta luego, que es el Salmo 55, versículo 22. Amén. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Salmo Amén. 55, 22. Amén. Crea en el Señor, confía en Él, y este versículo y cada palabra de la Biblia será una realidad en su vida. Amén. Antes de despedirnos, por favor, unas palabras para terminar. Entregue su vida al Señor. Cristo viene. Cristo viene mucho antes de lo que usted se imagina. Pudiera ser hoy mismo. No lo piense, no lo demore. Hoy entréguese a Cristo y vivirá eternamente. Gracias a Dios. Que el Señor los bendiga. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y el hermano José Luis en cámaras. Gracias. Le pedimos que por favor se aferre a Jesucristo. El regalo de Dios para ustedes, la vida eterna por Amén. gracia, si lo acepta de corazón. Amén. Si dejamos todo aquello malo que nos causa tristeza, encontraremos en el Señor Jesucristo verdadero ayuda, y si nos arrepentimos de corazón, en Él está la vida eterna.
Amén. Que Él sostenga su corazón. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? En la feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y luchando por caer, almas a la luz, a los encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré allí. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del tuyo, Cristo guardará. Mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él. Es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Encendí al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?